de lo que es el diagnóstico, bueno, el manejo en general de cáncer de pene, ¿sí? En general, dentro de los cánceres urológicos, saben ustedes que el que está a la cabeza es el cáncer de próstata, es el más frecuente en las personas, bueno, en la parte masculina, y es el más frecuente de los cánceres urológicos, ¿sí? El segundo a la cabeza viene a ser los tumores de cáncer de riñón, ¿ya? Es el segundo en cuanto a importancia. Incluso vejiga está ahora como segundo. Próstata, vejiga, riñón, luego viene el testículo y luego viene el cáncer de pene. Es una enfermedad incluso más rara, de forma global, de forma mundial, es más escasa que el cáncer testicular, ¿ya? Entonces, pues entonces es el último. En cuanto a frecuencia, ustedes cuando lean teoría van a ver que es una enfermedad rara, rara en general en el mundo, pero en nuestra realidad, aquí en el Perú, no es que sea tampoco tan rara, tan alejada, ¿eh? Se encuentran casos de cáncer peneano, se ven. En el hospital este año vamos a operar como 3 o 4 pacientes con ese diagnóstico. Entonces es importante que ustedes puedan reconocer estos casos para que en su momento pues puedan brindarle a algún centro donde sí se pueda tener el manejo adecuado, ¿ya? Vamos a empezar con la primera lámina. En general, la idea es que dentro de ustedes sepan más o menos diferenciar estos límites. eh, Esto vamos a verlo en la parte final. Miren, a nivel global, el cáncer de próstata se puede decir, raro, escaso a nivel global, en todo el mundo, ¿sí? En todo el mundo. Pero pues en los últimos años había un incremento sobre eso, sobre todo en esta parte del continente, en Sudamérica, Brasil a la cabeza, Paraguay, la selva de Bolivia, Perú, tienen buenos casos, hay cantidad de casos de cáncer de pene que aportan al número global de pacientes, ¿ya? Entonces es una enfermedad que en nuestro medio se diagnostica cada vez con mayor frecuencia, ¿sí? En realidad, el cáncer de pene es un carcinoma de tipo epidermoide o también llamado escamoso. Entonces, ese es el tipo histológico, ¿sí? Carcinoma escamoso o epidermoide de pene. No es que sea otro tipo de patología, recuerden bien, escamoso de pene. Entonces, estos cánceres inicialmente actúan por destrucción local y compromiso local. Salen en la piel, en alguna estructura, e invaden y comprometen toda esa zona. Entonces, actúa por compromiso local el cáncer escamoso de pene, ¿ya? Normalmente en un paciente suele surgir ya sea en el epitelio del glande o del prepucio interno. Es ahí donde se origina la mayor cantidad de tumores carcinogénicos de pene. Entonces, al ser un cáncer epidermoide escamoso, su patología es similar en cuanto a su extensión y compromiso, como si fuera un cáncer de cuello uterino, de vulva, vagina o ano. Entonces, comparten cierto nivel de historia natural. Primero avanzan localmente, luego linfáticamente, luego ya de forma hematógena, ¿ya? Ahora, la mayoría de pacientes con este diagnóstico están entre los 50 a 70 años, ¿ok? Pero solamente representan entre el 2 al 5% de todos los tumores masculinos urogenitales, ¿ok? Entonces, el tratamiento de este paciente y el pronóstico va a depender de la etapa de la enfermedad. ¿En qué etapa nos encontramos de la enfermedad para poder tener un tratamiento adecuado? ¿Ok? Y también, sobre todo, va a importar qué tan afectado tiene el compromiso ganglionar del paciente. Recuerden, si un cáncer en general está solamente en el órgano o tiene ganglios regionales comprometidos o es metastásico a pulmón, hígado, pues varía de tipificación. Mientras más avanzado sea, tiene peor pronóstico. Mientras más temprano sea, obviamente, pues mejor pronóstico. Como ven esta tablita, este mapamundi, pues mira, la incidencia en
todo el mundo, la incidencia promedio se podría decir que es bajísima, ¿sí? Pero ustedes ven en el mapa que hay zonas que están más oscuras, ¿sí? Miran, el África subsahariana, ven ahí, por ejemplo, India, ¿sí? Y ven zonas de lo que es, pues, Sudamérica, ¿no? Tanto Brasil, mírame, Perú está ahí, Bolivia, Paraguay, Ecuador, Colombia, Venezuela, no Argentina. Entonces, hay casos de cáncer de pene con mayor preponderancia en estos países, ¿ya? Entonces, como pueden ver ahí, la incidencia es escasa por zonas, pero en nuestra realidad sí se ven, o sea, no es tan raro, pues no, sí es, no es que sea rarísimo, sí se ven de vez en cuando, ¿ya? Se encuentran de vez en cuando estos casos. Y aquí vemos la tasa de mortalidad de pacientes fallecidos por cáncer de pene. Aquí están los casos diagnosticados y aquí la mortalidad. ¿Sí? Igual, ¿no? Bueno, mi Perú, Brasil, Ecuador, Colombia, pues hay las tasas de mortalidad pues importantes, en rojito, ¿no? Tasas de mortalidad importantes. Entonces, ¿a qué se debe esto? Pues sí, a que las pacientes se diagnostican etapas más tardías de la enfermedad. Recuerden que un cáncer, mientras se diagnostique más temprano, en etapas más iniciales, va a haber mejor chance de curación de estos pacientes, mejor opción curativa para estos pacientes, ¿sí? Mientras más temprano sea, pues mejor para estos pacientes. Muy bien. Vemos acá, a nivel epidemiológico, la mayoría de tumores o lesiones carcinogénicas o oncogénicas peneanas se originan a nivel del glande y el prepucio, la mucosa interna del prepucio, ¿sí? Entonces, y bueno, en el surco casi un 6%. Entonces, si uno suma, prácticamente tres cuartas partes de todos los casos, ¿no? Más o menos, se originan en el pene a nivel distal, o sea, ya sea glande, prepucio o surco coronal. Entonces, ahí se originan la mayor cantidad de pacientes con tumores de pene. Entonces, pues al examen físico que ustedes van a realizar, pues se nota, ¿no? Al examen físico se va a notar, se va a evidenciar el examen físico que ustedes pueden hacerle a estos pacientes. ¿Ya? Muy bien, entonces, como dicen acá. Ahora, ¿qué sucede? Normalmente en estos pacientes que tienen ese tipo de lesiones verrucosas, peneanas, tumorales, los pacientes demoran, ya sea por vergüenza, poco acceso, ¿no? Aspectos socioculturales. Lo cierto es que el paciente demora en buscar asistencia. Y lo segundo, que muchas veces, a veces el primer contacto con el médico de atención primaria o el médico de otra especialidad o el médico general, que podemos decirlo así, no cumple con derivarlo oportunamente o desconoce la enfermedad y no lo deriva, no la maneja inicialmente. Entonces, se calcula que hasta la mitad de los pacientes, entre el 25 al 50% de ellos, todos ellos han estado por más de un año con la lesión sin diagnóstico definitivo, ¿ya? Dando vueltas de un centro a otro centro, dando vueltas y demoran hasta un año en hacerse su diagnóstico. Solamente diagnóstico, y de es otro andar, ¿ya? Entonces, ya pasó un buen tiempo donde pudo haber hecho un diagnóstico oportuno a tiempo y lo que pudo haber recibido un tratamiento, pues, adecuado, ideal, ¿no? En ese momento, ¿ya? Muy bien. Factores de riesgo. Factores de riesgo. Básicamente la cabeza, la fimosis. La fimosis con el prepucio prácticamente cerrado, la dificultad para poder retraer el prepucio, ¿no? Detrás del glande es un factor muy importante. La edad, la infección por VPH o papinovirus humano, ¿sí? Esos son, ¿no? Historia de enfermedad inmunológica, pero la cabeza, lo que están arriba. Fimosis, BPH. Asociada a fimosis crónica, en ese tejido epitelial causa una metaplasia, luego una displasia, luego un cáncer
invasivo. Entonces, paciente no circuncidado obviamente no circuncidado nació así ese paciente, ¿cierto? Que nació así, a los 50, 60 años, tú esos 4, 5, 6 décadas con fimosis, inflamación crónica, pobre higiene, quizás asociado a la fimosis, causa mutación celular que puede llevar a un evento carcinogénico, ¿ya? Infecciones por BPH, básicamente los tipos oncogénicos carcinogénicos, que ya saben que es 16, 18 a la cabeza, ¿sí? Múltiples parejas sexuales, muy bien. Lo siguiente, ahora, esas lesiones, pues, tumorales, no es que de golpe sean grandes lesiones oncogénicas, inician, como ven en la imagen, lesiones pequeñas, eritematosas, tipo verrucosas, que van creciendo. Recuerden que hasta la mitad de casos tienen un año dando vueltas por consulta externa, sin diagnóstico definitivo, o no acuden por vergüenza o por algún tema sociocultural. ¿Ok? Entonces, muchos de ellos tienen lesiones premalignas. ¿Ya? Por ejemplo, en la foto ven lo que se llama eritroplasia de Queyrat. Tiene todo un eritema del glande. Entonces, eso es algo oncogénico. Todo ese tema es algo oncogénico. Se considera un cáncer in situ, la eritroplasia de Queyrat. Se considera un cáncer in situ. Y esto posiblemente en 30% de los casos va a progresar a un cáncer invasivo. ¿Ya? ¿Qué más? La enfermedad de Bowen también es una enfermedad que puede causar cáncer invasivo. ¿Ok? Y así, hay enfermedades malignas que se pueden encontrar al examen físico. ¿Ya? Muy bien. Dijimos que el subtipo usual, obviamente, es la variante células escamosas o epidermoides, es lo más frecuente, ¿ya? Células epidermoide escamoso es lo más frecuente, 95%. El tipo usual, 60-90%, es lo más frecuente. Y otros más alejados, pues melanomas, sarcomas, ¿no? El más frecuente, obviamente, recuerden, es células escamosas, epidermoides, ¿ya? Usted puede ver en la foto, básicamente, el prepucio aquí, ¿no? Y ven acá la lesión tumoral, ¿ven? En el prepucio interno, una lesión tumoral. Biopsia de esto posiblemente sea un carcinoma epidermoide de pene. ¿Ven? La foto de esta lesión tumoral en el prepucio interno. ¿Ok? Muy bien, vamos a ir avanzando. Vamos a ver. Entonces, acá ven otra imagen, otra foto donde ven también una lesión tumoral extensa, ¿no? Que compromete el glande y el prepucio interno. Ahí ven en la foto. Entonces, obviamente cuando ustedes ven múltiples casos, por ejemplo, los que estamos en la especialidad vemos esos casos de forma relativamente común, como les digo, se ven poco, pero no es que tampoco es algo rarísimo, se ve. Entonces siempre se indica una biopsia. Por más que el diagnóstico sea algo obvio, solamente por el aspecto visual, se debe confirmar con una biopsia, ¿ya? Aunque el diagnóstico suele ser obvio, eh, a veces se confunde con otras cosas, siempre se hace una biopsia, ¿ya? Siempre es una biopsia en estos pacientes. Porque ya con la patología, pues decirle al paciente, señor, me tiene usted un diagnóstico de cáncer de pene, hay que operarlo, hay que hacerle una amputación parcial o total del pene. Entonces, imagínense que a un paciente varón le van a decir que van a amputarle, van a cortarle el pene totalmente o de forma parcial. Muchos pacientes se niegan a esa idea y muchas veces pues eh, rehusan el tratamiento quirúrgico o piden una alta voluntaria o no aceptan el tratamiento. Muchos de ellos eso puede pasar. Es con una biopsia, paciente informado, explicado, el familiar, y muchas veces podrían aceptar el tratamiento. ¿Sí? Entonces siempre biopsia. El cáncer de pene nos da chance, nos puede dar chance el cáncer de pene.
Dijimos que la lesión, la gran mayoría, inicia en la zona distal del pene, ya sea en el glande y en el prepucio y en el surco varano-prepucial. Ahí están tres cuartas partes de todos los casos, como ven en la foto y en la imagen. Está ahí. Entonces, este cáncer localizado en el pene no hace metástasis pues directamente de ahí hacia el pulmón, hacia el hígado, hacia el cerebro. No. Primero sí surge una ruta de diseminación. Por eso los cánceres epidermoides cumplen un patrón de diseminación, los cánceres epidermoides, ¿ya? Cumplen un patrón de diseminación. No es que se van a diseminar como ellos quisieran, no. Cumplen una ruta de diseminación, no hacen compromiso hematógeno desde un inicio. Ven ahí la imagen, compromiso del glande prepucio. Luego, estas lesiones tumorales comprometen la zona inguinal, los ganglios inguinales, primero superficiales y luego profundos, y luego recién impactan o avanzan hacia los ganglios pélvicos, los ganglios internos pélvicos, ¿sí? Entonces, la historia natural nos dice primero afectación del glande prepucio, zona distal, luego esto migra hacia ganglios inguinales superficiales, luego profundos y luego recién a ganglios pélvicos. Esa es más o menos la forma en que esta enfermedad se va a diseminar, ¿ya? Esa es más o menos cómo se va a diseminar. Entonces ustedes pueden ver ahí, y ya está la enfermedad en el glande, penetra la fascia de Buch, ¿sí? Albuginia, infiltra el cuerpo cavernoso, entra al sistema linfático, luego se disemina hacia ganglios inguinales superficiales, luego profundos, luego pélvicos, y de ahí se hace compromiso hematógeno, se hace metástasis hacia lo que es pulmón, hígado, hueso, incluso cerebro. Entonces mientras tratemos más temprano, más chances de curación, ¿ya? Más chances de curación. Van a ver acá, ahora dentro de ustedes, el diagnóstico, pues ustedes ven ese tipo de lesión en un paciente, ¿no? Lo examinan, lo evalúan y es algo notorio. Miren ahí en la imagen, ¿no? Del lado izquierdo es una tumoración del pene que compromete el glande, ¿no? Es un tumor de pene, ¿sí? Entonces, bueno, es notorio, esto es un cáncer de pene. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos de frente a hacer cirugía de amputación. Pues primero biopsia, ¿no? Quedamos primero biopsia. Biopsia, ¿está bien? Segundo, parte del examen también del paciente no solamente es examinar la zona genital, hay que examinar también la zona inguinal. Ven ustedes en la imagen, hay examen de zona inguinal. ¿Para qué? Para palpar los ganglios, si hay compromiso ganglionar o no. Dentro del examen físico dirigida a esta enfermedad, evaluamos la enfermedad primaria a nivel del glande y evaluamos el compromiso ganglionar de los pacientes que puedan tener. Entonces, ahí nuestro examen físico dirigido a esta patología. ¿Sí? Muy bien. Ahora, los cánceres de pene pueden ser muy, muy variables. Pueden llegar en distintos estadios de la enfermedad. Obviamente, a la imagen a la mano derecha, la zona inferior, es una enfermedad muy avanzada, ¿no? Gran compromiso del glande, es una enfermedad bastante avanzada, ¿no? Y hay casos que llegan lamentablemente así. No sé qué es tanto el descuido, ¿no? El abandono del paciente, pero puede llegar en esos casos a veces, ¿no? Siempre dicen, no, doctor, recién hace poco me ha salido, no, pero esta enfermedad tiene por lo menos 1, 2, hasta 3 años. Entonces, pero puede haber también lesiones mucho más pequeñas, como en la imagen superior del lado derecho, o a su lado izquierdo, imágenes que pueden escaparse quizás al diagnóstico inicial de alguien que no es de la especialidad, quizás. Ven ustedes en la imagen una zona eritematosa del glande, ¿sí? Bastante eritematosa. ¿Qué sucede ahí? Básicamente ahí se hace pues biopsia de esa zona, porque eso es una eritroplasia de Queyrat. Estos casitos se pueden confundir bastante pues con una enfermedad por micosis, por hongos. Se puede confundir, sin mayor necesidad se puede confundir. Entonces, no es incluso hasta le puede dar tratamiento para micosis, para hongos o antiinflamatorios. Listo. Pero como probablemente sea un cáncer, no va a mejorar, va a persistir. Si no mejora, lo indicado es hacer una biopsia, o sea,
En este caso se puede equivocar, en verdad, como las imágenes del lado izquierdo. Se hace una biopsia para, porque la enfermedad persiste, no mejora, sigue ahí, biopsia. Biopsia para descartar cáncer de pene, ¿ya? Entonces, es una variedad de varias imágenes que ustedes se puedan encontrar, así como ven en las diapositivas. Aquí también ven, en la imagen superior, un carcinoma de pene que abarca solamente el glande, ¿sí? Y abajo, en la foto inferior, mano derecha, ven un tumor que ha comprometido de forma grosera los ganglios inguinales y estos se abren, infiltran la piel, se abren como una flor. Es algo que no han visto quizás ahorita. Con mi grupo en el hospital no hay ningún paciente así quizás para observar, pero los casos que hemos tenido son muy groseros, de mucho riesgo. Esto se infecta de bacterias, trae mal olores, son casos bastante complicados. Y en su siempre, para el examen físico, un paciente con sospecha de tumor o cáncer de pene es examinar, ¿no? En este caso el pene, y luego la zona inguinal, ¿sí? Es parte de eso. Hay que investigar ambas estructuras, ¿ya? Eso hay que investigar, ambos, al examen físico. Por favor, al examen físico, ambos. Pene y ganglios linfáticos. Muy bien. Dentro de la evaluación puedes hacer imágenes múltiples. Ahora, el examen físico ganglionar manual de zona inguinal a veces se dificulta en pacientes obesos o aquellos que han sido operados de hernias inguinales. Ahí puedes pedir una ecografía o una tomografía, puedes pedir otro tipo de examen. Ahí te lo comentamos. Entonces, miren, de acuerdo al compromiso de la enfermedad, recuerden siempre cuando evalúan cáncer, tumores, evalúen siempre el TNM, ¿ya? Tumor, nódulo y metástasis. Entonces, el T es para evaluar la estructura de avance primario, de la estructura comprometida. Ven acá, ¿verdad? Básicamente, un TA es un carcinoma verrucoso no invasivo, un T1 invade el tejido subepitelial, ¿sí? No hay compromiso linfovascular, en el T1B ya hay compromiso linfovascular, el T2 compromete cuerpo esponjoso, 3 cuerpo cavernoso, ¿sí? Y este T4 pues ya agarra otras estructuras, ¿ya? Muy bien. Dijimos una vez que ustedes tienen esta lesión, hacen una biopsia, ¿no? Entonces ya, ustedes han hecho su examen escúcheme esta parte, han hecho su diagnóstico de un tumor de pene al examen físico. Es un tumor que abarca el glande del prepucio, es un tumor de pene, ¿ok? Luego examinan a nivel inguinal, examinan a nivel inguinal. A nivel inguinal, si es que hay ganglios palpables, pues sospecha de que hay enfermedad diseminada. Puede ser que también sean ganglios reactivos a la inflamación del prepucio, del tumor de pene. Puede haber ganglios reactivos o también puede ser ganglios tumorales. Entonces hay esa duda, ¿no? ¿Es reactivo a la enfermedad o es tumoral? ¿Ya? Ahora, si los ganglios son negativos, o sea, no se palpan, zona inguinal no se palpa tumor, entonces ahí pues hay una posibilidad, dependiendo de qué grado sea, hasta 25% en promedio de todos, que puede haber compromiso ganglionar microscópico. O sea, tú no tocas nada, o sea, ganglios no hay, pero son compromiso microscópico, entonces puede haber tumor ahí. ¿Ya? Eso sucede. Cuando se palpa ganglios, la mitad es tumor y la mitad es inflamatorio. Cuando no se palpa, 25% es tumor y 75% no hay nada. ¿Sí? Entonces, eso es más o menos la estadística. Entonces, cuando uno obtiene la pieza operatoria
de la falectomía parcial o total, de la total o parcial de la penectomía, el patólogo nos da la siguiente información. Nos dice, primero, cuánto invade el tumor, si es un T1, es un T2, es un T3 o es un T4. ¿Cuánto ha penetrado el tumor sobre el órgano? Nos va a decir si la tiene invasión linfovascular, ¿sí? Si existe o no existe invasión linfovascular. Todo eso se va sumando, todo eso se va sumando, se va agregando y tienes grupos de riesgo. ¿Ya? Hay grupos de riesgo donde la posibilidad de compromiso canular es baja, moderada o alta, como pueden ver ahí. En alta, generalmente 50% a más están comprometidos. ¿Ya? Recuerden que esto es cuando son ganglios no palpables, ¿eh? No palpables. Incluso hay una escala de puntaje, ¿no? Como ven ahí. Si es que depende también del grado celular, qué tan agresiva es la célula. Por ejemplo, si es bien diferenciado, un punto. Si es moderadamente diferenciado, pues le dan ahí, en este examen, 2 puntos. Si es pobremente diferenciado, le dan 3 puntos. Eso es el grado de diferenciación celular, qué tan agresivo es. Depende qué tanto ha infiltrado. Si es lámina propia, 1 punto. Cuerpo esponjoso, 2 puntos. Cuerpo calloso, 3 datos nos da el patólogo. Con eso, sumando estos puntos, puedes más o menos predecir. Si suman 2 a 3 es de bajo riesgo, posibilidad de compromiso ganglionar microscópico, 0%. Si es 4 puntos intermedio, 20%. Si es de alto riesgo, 50 a 70% que fue el compromiso ganglionar microscópico a nivel inguinal. Microscópico a nivel inguinal. ¿Ya? Esto en relación a cáncer de pene. Esto en relación a cáncer de pene. Muy bien. Recuerden que esto es en relación también a ganglios linfáticos no palpables. Bueno, el tratamiento básicamente, vamos a ir directo a este aspecto. El tratamiento generalmente, la mayoría de pacientes vienen con enfermedades pues ya groseras, ¿no? De 3, 2, 3, 4 centímetros, vienen con enfermedad ya grosera ya. Entonces, ¿qué haces en este caso? Se hace una penectomía total o parcial, o sea, amputación radical, total o solamente parcial. Eso va a depender de qué tan afectado se encuentre en realidad la estructura, el pene, ¿no? Si uno examina, por ejemplo, este paciente, voy a retroceder, por ejemplo, aquí, ¿no? Vean la imagen, aquí, sí se ve la flechita, ¿no? El cursor. Si uno puede predecir cuando hace la amputación va a quedar menos de 4 centímetros, ¿no? De pene. Si uno dice, no, si yo le hago el corte aquí, teniendo en cuenta una seguridad de hasta 1 centímetro, medio centímetro, hago el corte aquí de la estructura, si me queda 4 centímetros de pene, va a una cirugía parcial. Si uno dice, no, es grande, yo tengo que tener por lo menos medio centímetro de margen de seguridad, entonces me va a quedar solamente 1 o 2 centímetros de pene, se va a penectomía radical completa, ¿sí? Entonces, el paciente con una penectomía parcial se puede preservar la función, o sea, puede orinar, puede miccionar de forma parada. El paciente que va a penectomía radical ya tiene que orinar en una posición sentada, porque la uretra pasa a la zona del periné, entre los testículos y el ano, se llama periné, y ahí se coloca la uretra cuando los casos tienen que ser de penectomía radical total. ¿Ya? Si uno puede predecir que va a quedar un margen peniano de hasta 4 centímetros, pues tranquilamente pues puede ser una penectomía parcial, parcial. Muy bien. Muy bien. Entonces aquí ven en esta foto una penectomía
al izquierdo o una peniculomía parcial, ¿sí? Y en otro lado una peniculomía radical, completa, extirpación total de esa estructura peneal, ¿ya? Básicamente. Muy bien. Y dijimos ahora también que es importante el examen ganglionar. Entonces, cuando hacemos una penectomía por cáncer de pene, debemos también tratar la zona inguinal, ¿sí? La zona de ganglionar inguinal. Entonces, eso va a depender de esta escala de puntaje. Recuerden, por favor, que estamos verificando en un caso de donde los ganglios no son palpables, ¿sí? Entonces, si acá es de alto riesgo intermedio, pues entramos a hacer la linfanectomía inguinal. Si el ganglio es no palpable, si el ganglio es no palpable, es un riesgo intermedio o alto, pero son ganglios no palpables, muchas veces hacemos una linfanectomía inguinal modificada, se podría decir. Como ven ustedes en la imagen del medio, una modificada, ¿sí? En cambio, cuando son ganglios palpables, palpables, la posibilidad que sea cáncer es por encima del 50%. Entonces, ahí hacemos una linfanectomía radical, ¿no? Radical, o sea, completa, amplia, extendida, como en esta zona de acá, ¿ya? ¿Y a qué nivel se hace la linfanectomía inguinal? Obviamente en el triángulo femoral, en el triángulo de escarpio, ¿sí? Yo me acuerdo alguna vez también se le conoció como triángulo del toro, ¿no? Cuando hay una cornada por un asta aquí, de buey, de toro, pues se provoca sangrado en los pacientes y compromiso de hasta mortalidad. Entonces, se trabaja a nivel del triángulo femoral. Y por anatomía, ustedes saben los límites del triángulo femoral. No se olviden esto. ¿Cuáles son los límites del triángulo femoral? No se olviden, ¿ya? Es un triángulo invertido. Un triángulo invertido. Ligamento inguinal por arriba, es como la base por arriba. Lateral, el sartorio. Interno, borde interno, el aductor largo. Entonces vean ahí que ese triángulo femoral tiene una forma triangular, triangular invertida, ¿sí? Entonces ahí es donde se trabaja, ahí es donde se opera. Recuerden, si los ganglios no son palpables, hacemos una linfadenectomía modificada, ¿no? Una extensión, algo menos extenso. Si es ganglios palpables, es una cirugía ya radical, mucho más amplia. Y ven ahí las imágenes ahí al costado, al lado derecho, ven las incisiones, ¿no? La incisión se hace paralela al pliegue inguinal. Y el pliegue inguinal, dos dedos por debajo y paralela a ese pliegue inguinal se hacen las incisiones, ¿sí? Entonces, básicamente es así. Si ganglios no palpables, eh, menos extenso, sacamos ganglios. Bueno, lo ideal es en ese momento mandar a biopsia por congelación. Si hay ganglios comprometidos, ampliamos la incisión, hacemos una linfotomía ya radical completa. Si son ganglios, sacamos y enviamos a biopsia por congelación en ese momento, biopsia o trabajo en frío, dicen, no, ganglios negativos, acaba con esa cirugía. Y quizás me pueden decir, pero doctor, ¿por qué no hacemos de golpe, hacemos una cirugía radical de entrada a todos? Una cirugía que trae mucha morbilidad, trae complicaciones, necrosis de colgajos de piel, linfoceles, infecciones, trae muchos efectos secundarios en estos casos, efectos secundarios, ¿ya? Efectos secundarios. Muy bien, vamos a ir avanzando. Nuevamente acá, miren. Recuerden, si es ganglios no palpables, modificada. Si es ganglios palpables, algo más radical, más amplio. Ven ustedes en la imagen a su mano izquierda, líneas punteadas, es una cirugía estándar, radical. Y líneas continuas, una incisión modificada, modificada, ¿ya? Se trabaja a nivel del triángulo femoral. No se olviden los límites, siempre tienen que recordarlos, ¿ya? Examinen un paciente, este el triángulo, se palpa a ese nivel. La imagen del medio grafica una linfanectomía modificada. Vean ahí, la S es la vena safena, el autor largo, ¿sí? Ese es donde se ve el músculo cubierto todavía por soponeurosis. En cambio, en la imagen
del borde derecho ven músculo libre, ya un músculo prácticamente liberado, sin cobertura. Es una cirugía, esa es una esa es la diferencia entre ser modificada o radical. ¿Ya? Muy bien. Bueno, existe también otra forma de evaluar el estatus ganglionar de los pacientes. Solamente aplicable a ganglios no palpables. ¿Eh? Si es palpable, se hace cirugía. ¿Eh? Solamente ganglios no palpables. ¿Qué se hace? Se inyecta una sustancia radioactiva alrededor de la tumoración del pene, inyección, una noche antes de la cirugía habitualmente. Y al día siguiente el paciente va a quirófano y con una cámara transportable gamma se evalúa la zona inguinal qué tanto tiene de captación de radiación por el fármaco, ¿no? Porque es tecnesio. Si el equipo suena, le da un pitido, así como los que buscan metales en la arena, hay un pitido que suena más fuerte cuando está en un ganglio bastante, que capta bastante sustancia radioactiva. Entonces, si una cirugía, se hace una incisión, se extirpa ese ganglio y se manda a congelación por biopsia, por congelación en ese momento del patólogo, en ese momento. Si está negativo, pues ahí acaba la cirugía. Si está positivo, se hace toda la cirugía inguinal radical, completa, radical. Y es otra forma que también se puede hacer. Es un poquito más complicada porque demanda más logística, demanda más insumos, tener más materiales, ¿sí? Es un poquito más logísticamente más difícil. Muy bien. Muy bien. Entonces ya el patólogo, después de operado, el patólogo nos manda los resultados, ¿no? ¿Qué fue? ¿Qué tanto invadió? Puede ser un PT2, cuerpo esponjoso, cuerpo cavernoso, PT3, ¿no? 4 que invade estructuras como el escroto, la próstata, hueso púbico, ganglios regionales, ¿no? Si hay metástasis ganglionar o dos lados, múltiples, ¿sí? Todo eso nos da el patólogo. Con eso ya saben su tipificación TNM. Y veamos acá. Ya comentamos, ganglios inguinales de linfonodos, ¿no? No palpables, dijimos, de acuerdo a qué riesgo sea. Bajo riesgo, seguimiento, vigilancia. La posibilidad de que haya enfermedades es menos al 10%. Entonces, si haces linfadenectomía en bajo riesgo, estarías sobreexponiendo a 9 de cada 10. O sea, solamente uno que tenga completo. Entonces van a vigilancia. Si son riesgo intermedio o alto, hay dos opciones. Biopsia de ganglio centinela, como dijimos, si es negativo, vigilancia, positivo pasa a radicalidad, o la linfadenectomía modificada de Catalona. Si es negativo, queda ahí, vigilancia. Si es positivo, en ese momento pasa a una cirugía radical. ¿Sí? Lo que es importante, el cáncer de pene poco responden a quimioterapia y todo lo que se pueda desde un inicio, porque estos pacientes, si están en etapas tempranas, se pueden curarse de esta enfermedad. Si el ganglio es palpable, probablemente dijimos que sea infeccioso, reactivo o sea tumoral. Entonces, a veces hacemos una biopsia incisional, aspiración, y sea positivo, pues completamente a linfa radical. ¿Ya? Si es negativo, pues la vigilancia, tratamiento. Hay casos en que los ganglios están muy duros, están fijos, están ulcerados. Cuando pasa eso, ganglios fijos, ulcerados o muy grandes, más de 4 centímetros, generalmente van a quimioterapia neoadyuvante, ¿ya? Pero esta posibilidad de quimioterapia, la respuesta total es 18% en promedio y la respuesta parcial es más o menos 40%, 50%, ¿sí? Si el paciente responde a la quimioterapia neoadyuvante, pues cirugía de consolidación y responde lamentablemente, pues es básicamente avanza, es seguir con quimioterapia, no tiene sentido ofrecerle cirugías y no vamos a ganar nada de sobrevida o mejorar su enfermedad. ¿Ya? Este cuadro quiere decir básicamente eso. Muy bien. Eso es lo que contamos, ¿no? Ganglios inguinales no palpables bajo riesgo, vigilancia, son de riesgo intermedio o alto, pues
estudios, imágenes y linfadenectomía bilateral o ganglio centinela. ¿Ya? Lo hemos comentado. Si es ganglios palpables, imágenes, ¿ya? Imágenes, puede ser una biopsia percutánea, si es positiva, cirugía radical, si es negativa, biopsia excisional o seguimiento, ¿no? Que acabamos de comentar, ¿no? Son ganglios muy grandes, muy luminosos, generalmente van a quimioterapia neoadyuvante. Si hay respuesta, sigue con quimioterapia o algún tipo de ensayo clínico, ¿ya? Igual acá. Masas bulky quiere decir masas voluminosas, masas grandes. No más solo que sea tumoral. Realmente se hacen biopsias decisionales. Si es tumor, pues va a ir probablemente a quimioterapia neoadyuvante ¿no? Con los oncólogos médicos. Y si hay respuesta, pues se puede operar. Si no hay respuesta, sigue, progresa, sigue con quimioterapia, cambian de línea, cambian de esquema, ¿no? Y si no es elegible para quimioterapia, pues operarlos es una opción, pero pues tampoco hay mucha respuesta. Ya cuando hay ganglios grandes, más de 4 centímetros fijos, el pronóstico es muy malo esos pacientes. De ganglios grandes, duros, fijos, tienen pobre respuesta al manejo con medicamentos, con quimioterapia, incluso con cirugía, no van bien, no van bien. Muy bien. Ahora, doctor, solamente se hace pues penectomía total o parcial. Va a depender, si son lesiones pequeñitas, porque puede ser que hay una lesión pequeña del paciente, puede ser solamente una penectomía, una grandectomía nada más, una exéresis del glande nada más, o del sistema del prepucio, una circuncisión nada más. O si es muy chiquito, en el D, puede haber terapia tópica, ¿sí? Terapia tópica con, ¿no? 5-fluoracilo, con imiquimod, puede haber terapia tópica. Incluso puede hacer la radioterapia a la lesión primaria de pene, pero pues causa estrechez de uretra, inflamación, infección, no es tan recomendado, ¿sí? Básicamente eso. Y bueno, esto es básicamente para el seguimiento, ¿no? El seguimiento ganglionar, tomografía básicamente, cada 3 meses el primer año, luego es un año cada 6 meses. Los primeros 2 años son los que hay más posibilidad de recurrencia tumoral, básicamente mayor recurrencia tumoral. Entonces, esos 2 años son de seguimiento estricto. Cuando vemos un paciente oncológico en el hospital, lo vemos por 2 a 3 años y luego ya los derivamos a su centro de origen para que sigan con la vigilancia, solamente con tomografía nada más, seguimiento básico de eso. ¿Ya? Muy bien, esto es básicamente el manejo. Y bueno, si es ya una enfermedad, pues imaginemos que es una enfermedad metastásica, pues básicamente quimioterapia, ¿no? Metastásica, compromiso pulmonar, hepático, entonces básicamente quimioterapia. Y hacemos a veces la penectomía solamente por limpieza, porque tiene mal olor y se infecta, hacemos una penectomía de limpieza nada más, pero básicamente, el tratamiento básicamente es quimioterapia. ¿Qué sucede si el paciente ya lo operamos de linfadenectomía y quizás porque quedó enfermedad o no extirpamos los ganglios inguinales, hace recurrencia del tumor inguinal? Es un signo también de mal pronóstico. Ellos también van a quimioterapia, ¿ya? Si tuvo una cirugía previa, quimioterapia, ¿ya? Si no tuvo y es un ganglio móvil, pues es un cáncer, puede ir a cirugía, a cirugía. Me refiero en recurrencia inguinal. Ahora, es importante también lo siguiente. Antiguamente, y ya no se hace mucho esto, ustedes lo van a escuchar o leer o si leen bibliografía antigua. ¿Qué hacíamos primero? Hace 10 años, 15 años, ¿qué cosas hacíamos antes? Hacíamos la peritectomía total, esperábamos el resultado patológico y recién hacíamos a las 6 semanas la cirugía inguinal de estos pacientes. Si no hubiese ganglio, le hacíamos todavía las 6 semanas todavía. Y aquellos pacientes que tenían ganglios palpables, le dábamos antibiótico. Puede ser que se infeccionó, antibiótico para que baje y después operarle. Le dábamos 6 semanas de tratamiento. Entonces, había una ventana de 6 semanas. Esto ya no se recomienda hacer. No es bueno porque el paciente pierde semanas de tratamiento que pueden marcar la diferencia entre una sobrevida o una mortalidad. Entonces, actualmente, ¿qué se hace? Se hace cirugía de penectomía y se puede hacer y se recomienda hacer en simultáneo la cirugía inguinal en un solo tiempo operatorio.
Incluso hasta cirugía pélvica, si es que hay, si que uno sospecha, hasta cirugía pélvica. Pero actualmente se hace la penectomía y luego la linfadenectomía inguinal en un solo tiempo operatorio. Antes hay mucha gente que dice que no, que aumenta los riesgos de infección. No, ya sea, ellos, bueno, son estudios, pues no son estudios pues prospectivos, randomizados, nivel uno, ¿verdad? Pero estudios serie de casos comparativos hechos en el África, en la India, en el Asia, donde no aumenta tasas de infección. O sea, sí se puede hacer penectomía parcial o total y en simultáneo hacer la tratamiento de los ganglios linfáticos, ¿ya? Una linfadenectomía inguinal. ¿Sí? Eso se puede hacer. Muy bien, muy bien. Eso es en relación a tumores del cáncer de pene. Recuerden examinar, saber los grados. ¿Dónde examinamos? En el triángulo femoral. Y ustedes pues deben saber los límites del triángulo importante, ¿ya? Sartorio, aductor, ¿no? O sea, sartorio lateral, medial aductor y arriba el ligamento inguinal. Y en base a esto quizás vamos a poder responder las siguientes preguntas, ¿no? Muy bien. A ver, vamos a empezar. Bueno, a ver, los que veo aquí, por ejemplo, vamos a preguntarle pues, es lo que hacía al azar, ¿eh? Vamos a ver. Vanessa, dime un número, a ver, o escribe un número. 10, doctor. 10, vamos a ver quién está en el número 10. Ah, Fiorella Keiko. ¿Sí está? ¿Se escucha? ¿Sí está en la clase? Fiorella. A ver, ¿qué pasó? A ver, que siga al costadito, ¿ya? Faisal Franks, ¿está? ¿Se encuentra? Sí, doctor. Ah, muy bien. A ver, la pregunta era, mencione usted los límites anatómicos del triángulo femoral. ¿Sí? ¿Me podías comentar? Disculpe, doctor, no lo escuché. Ah, ya, si me podías comentar cuáles son los límites del triángulo femoral. Cuando uno hace un examen físico inguinal por cáncer de pene, tiene que enfocarse en la zona inguinal. Y cuando uno opera, opera sobre la zona inguinal, sobre el triángulo femoral. Entonces, por tanto, debemos conocer dónde está ubicado el triángulo femoral y cuáles son sus límites del triángulo femoral. ¿Sí? Por favor, si me podías comentar los límites del triángulo femoral. A ver, sí, doctor. Con límites superiores vendría a ser el ligamento inguinal, el límite lateral, el borde medial del músculo sartorio, el límite medial, el borde medial del músculo aductor largo. Ajá, muy bien, perfecto, muy bien, muchas gracias. Ya, doctor. Respuesta correcta, ¿no? Entonces, pues es importante eso saber. Si se saben una enfermedad, saben dónde buscar, dónde ubicarse, cuáles son los límites, pues se entienden mejor una enfermedad, una patología y pues brindan un tratamiento óptimo. A veces, cuando hacemos linfadenectomías inguinales, a veces estirpamos, todas veces quedan ganglios por fuera y hacen recurrencia. Saber los límites es importante cuando ustedes quieran ser, pues se dedican a la parte quirúrgica, ¿ya? Muy bien. Vamos a avanzar a ver. Voy a, así al azar, voy a agarrar uno al azar, ¿ya? A ver, acá. Yasmín Araceli se encuentra presente. Yasmín Araceli. Sí, Yasmín, doctor. Sí, sí, perfecto. sí, doctor. Miren, la segunda pregunta, pues básicamente no es tan complicada. Es estadística nada más. ¿Cuál es la posibilidad de compromiso micrometastásico? O sea, hay ganglios que no se palpan. Tienes un caso de un paciente con un tumor de pene, de cáncer de pene. Examinas la zona inguinal y no hay ganglios, no se palpan ganglios, o sea, clínicamente no palpables. Entonces, ellos pueden estar también comprometidos de forma micrometastásica. Es tan pequeño que no se puede palpar.
o sea, pues ya sea pobremente diferenciado, invasión linfovascular, ¿cuál es la posibilidad que tenga compromiso ganglionar micrometastásico? ¿Más o menos cuánto? Pues en promedio. Una cifra. Mm, entre, entre 30 a 50%. O sea, a pesar Ya. de que no podrían palparse los ganglios. Cuando es alto riesgo, está bien. Ahí vamos un poquito más alto. Está bien, 50% por lo menos hay esos casos. ¿Sí? Recuerden, a veces uno no encuentra, pero así como los exámenes que hacemos de tomografía, gamografía, resonancia, no detectan todos casos de cáncer. A veces hay cánceres tan pequeños, tan incipientes que se pueden escapar a esos métodos diagnósticos. Y con más razón al examen físico. Entonces, son ganglios no palpables, pero son de alto riesgo, pero hay una posibilidad de hasta un 50% de que tengan compromiso micrometastásico. ¿Ya? Y el último que hemos comentado, mencionar 3 factores, ¿no?, relevantes para la valoración de la afectación ganglionar micrometastásica. 3 factores. 3 factores. A ver, vamos a ver, al azar. Renzo, ¿se encuentra Renzo Jesús? Renzo Jesús, creo que tiene la imagen de los Backyardigans. Ahí se encuentra. ¿Dónde está? Renzo. ¿No se encuentra? Vamos a pasar, ¿ya? Vamos a continuar. Ta, 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 ta. A ver. Luz Andrea Mesa. Luz Andrea Mesa, ¿se encuentra? Luz Andrea Mesa. Ya. Joseph Grover. Sí, Joseph doctor. Grover. Muy bien, gracias. Joseph Fuentes. ¿Qué factores nos pueden indicar a predecir el riesgo de estos pacientes cuando hay en la patología? Lógico. Muy bien, primero, otro. La profundidad de la lesión. Perfecto, muy bien, muy bien. Y la última, Bueno, si hay una diseminación, ¿no? A nivel perineural. ajá, muy bien, pues sí, está muy bien. Entonces, todo eso, saber todo eso ustedes, y así es la parte de la medicina, así es la parte psicológica, no sé, si usted sabe eso, puedes predecir. Entonces, si tienes un paciente que hizo una penectomía, y te sale que es de riesgo intermedio o alto, pero no hay ganglios palpables, pues no puedes dejarlo ir así nomás, tienes que plantearle, operarle la zona inguinal, ¿cierto? Entonces, todo eso sí, ustedes para que sepan y puedan predecir. Entonces, si hay de riesgo intermedio o alto, pues no lo puedes, no se palpa nada, no hay ganglios, observación, no, en su caso se deben operar, ¿ya? Muy bien. ¿Alguna duda, alguna pregunta hasta aquí? ¿Dudas, preguntas? ¿Dudas, preguntas? Está claro, doctor. ¿Sí? Muy bien, eso no es un tema muy amplio, es corto, no hay tanta información, quizás como en cáncer de pene, de vejiga, de riñón, porque es una enfermedad, pues, pues se podría decir, de zonas económicamente menos favorecidas, entonces tanta investigación no se hace. Si ustedes buscan información en cáncer de pene, hay bastante información, bastante investigación, igual en cáncer de riñón, vejiga, son donde más se investiga. Todos los años salen trabajos nuevos de investigación, ensayos nuevos, moléculas nuevas, pero cáncer de pene y cáncer de testículo, como que, bueno, sobre todo cáncer de pene está más relegado, ¿sí? Entonces, la información básica con la cual podemos contar. Muy bien, entonces vamos a pasar al segundo bloque del tema, que es un tema un poquito más corto, ¿sí? Es algo mucho más corto para terminar la sesión. El segundo son en relación a tumor de Wilms, ¿ya? Tumor de Wilms. Pasamos al segundo bloque. A ver.
Miren un segundo para cerrar y compartir, ¿ya? Un segundo. Muy bien, para continuar, el siguiente tema es un tema, pues, un poco más corto. También no es tan frecuente, es raro, pero pues tienen que saber identificar y pensar puntos clave nada más, ¿ya? Para que el paciente ustedes puedan abordarlo, hacer un diagnóstico inicial y pues si no son de la especialidad, referirlo pues adecuadamente y con tiempo, ¿ya? El siguiente bloque es hablar sobre los tumores de Wilms, ¿sí? Que son básicamente tumores tumores renales, pero de pacientes en edad pediátrica, ¿ya? Son tumores de riñón en edad pediátrica. Ese es el típico de este bloque. Muy bien. Vamos a esta. Tumor de Wilms básicamente es un tumor renal del paciente pediátrico. Es el tumor renal más frecuente, o sea, el tipo histológico más frecuente de la edad pediátrica, ¿ya? Básicamente, la mayoría de casos de pacientes que tienen ese tumor, 2 tercios son menores de 5 años, ¿ya? Y hasta el 95% de todos los casos son menores de 10 años. O sea, una enfermedad netamente de pacientes pediátricos. Entonces, ¿quién lo va a evaluar primero? Pues generalmente el pediatra, y son los que nos envían los pacientes, ¿ya? Muy bien. Otro punto más importante. La edad promedio del diagnóstico, 43 meses. En mujeres y en varones 38 a 37 meses. O sea, entre los 3 y 4 años. Es la edad más frecuente del diagnóstico. No quiere decir que esa edad haya iniciado la enfermedad. Es la edad más frecuente al momento del diagnóstico, ¿ya? Si son casos de tumores bilaterales, obviamente la edad es más temprana, más temprana. Entonces, entre los 3 y 4 años es la edad donde más casos se diagnostican de tumores de Wilms, donde se diagnostican más casos de tumores de Wilms. ¿Entendido? Ese es donde más casos se pueden encontrar. Vamos a continuación. Ahora, el tumor de Wilms básicamente se aparece por un desarrollo anormal del riñón, ¿sí? Quedan blastemas, blastomación renal, de donde justamente pues, se llama nefroblastoma, ¿sí? Son etapas de tejido renal indiferenciado, ¿ok? Entonces, esos blastemas pueden originar componentes epiteliales, mesenquimales, blastemales, ¿no? Entonces un tumor de Wilms tiene esos componentes, ¿ya? Ahora, los tumores de Wilms se han relacionado pues, a pérdida de la función por mutaciones de varios genes supresores tumorales o genes de transcripción, ¿sí? No se conoce bien la parte genética, pero hay genes que se han vinculado, por ejemplo, al gen del tumor de Wilms tipo 1, ¿no? Al P53, son los más frecuentes. Entonces, es un resto
renal indiferenciado, que en su desarrollo renal, en su maduración incluso en su vida, incluso intrauterina, pues ha quedado con esta inmadurez. Con el tiempo va a desarrollarse una neoplasia maligna. ¿Está bien? Renal. Dijimos, el tumor de Wilms, básicamente el clásico, está compuesto por 3 líneas celulares. Ya dijimos en esta imagen, ¿no? Blastema epitelial y zona mesenquimal. ¿Ya? Muy bien. Entonces, como pueden ver en la descripción, esos 3 componentes pueden dar origen a distintas estructuras histológicas. ¿Sí? En los estromales incluso pueden dar origen a músculo, cartílago, hueso, grasa. ¿Sí? Epitelial básicamente pues a túbulos y glomérulos, a enfermedades renales tumorales. Entonces, ¿cuál es la forma de presentación clínica? Básicamente, por esos casos sí los he visto, los tumores de Wilms básicamente se diagnostican de la siguiente manera. Son tumores o masas palpables a nivel abdominal que son asintomáticas. La gran mayoría, ¿qué pasó? La mamá, la cuidadora, la abuelita estuvo bañando al nene, a la nena, los niños, 3, 4 añitos, lo estuvo bañando, aseando, cuidando, y le nota o le palpa un bulto en el abdomen. La toca y dice que es un bulto, entonces busca atención médica, ¿no? ¿Dónde va? El pediatra, primero el pediatra. Entonces, la forma más habitual de presentación clínica es una masa abdominal no palpable, ¿ya? En algunos casos puede haber dolor, sangrado en la orina, hematuria, fiebre en el niño de origen desconocido para buscar fiebre, hipertensión arterial incluso se puede encontrar. Pero de todos ellos, la que más se encuentra es una masa abdominal palpable, no dolorosa, ¿ya? Muy bien. Muchos tumores de Wills se asocian también a otras enfermedades congénitas, por eso que deben evaluar al paciente sus ojos, sus piernas, deben evaluar más cosas dentro del paciente pediátrico. En el examen físico hay que buscar anilidia e imipersona del paciente. ¿Ok? O sea, y cuando el pediatra evalúa más cosas, ¿no? Muy bien. Acá. Evaluación diagnóstica, pues básicamente pues inician con una ecografía, ¿no? Lo básico, una ecografía. Nos va a decir si es un tumor del riñón o puede que sea también una gran hidronefrosis, ¿no? Por una obstrucción renal, o sea, otro tipo de una tumorización hepática. Entonces, siempre se inicia con una ecografía, ¿ya? Siempre con una ecografía. Después de eso puede ir una tomografía o una resonancia. Pero inicialmente una ecografía para saber que el tumor depende del riñón. Como digo, puede ser simplemente hidronefrosis, hasta un tumor hepático, otro tipo de patología. Entonces, siempre iniciar con una ecografía y después se complementa con una tomografía o resonancia, depende del caso. Muy bien. Muy bien. Ahora, ¿qué otra masa se puede palpar a ese nivel o encontrar en la imagen? Lo que son los neuroblastomas, ¿sí? Neuroblastomas. Pero eso ya se puede diferenciar básicamente en la tomografía o en la resonancia, ¿no? Si es del riñón o es un neuroblastoma, ¿ok? Hay otro subtipo histológico que también se encuentra en tumores renales pediátricos, que son los sarcomas, células claras del riñón. Es el segundo más frecuente en la pediátrica y tiene muy mal pronóstico, ¿ya? Tiene peor pronóstico que el tumor de Wilms, entonces tiene muy mal pronóstico ese tipo de pacientes. Hay recaídas y altas tasas de mortalidad. Eso es lo dificultoso con estos pacientitos. Los sarcomas celulares son muy agresivos y no responden mucho a quimioterapia ni radioterapia. Entonces son de muy mal pronóstico. Entonces, ¿qué dijimos? Tenemos una enfermedad, palparon, ecografía, tomografía. ¿Qué sigue cuando es un diagnóstico de un tumor? Pues etapificar al paciente, ¿no? Cualquier tumor, sea próstata, riñón, vejiga. Diagnóstico del tumor, ¿qué sigue? Etapificación. Para saber si la enfermedad está localizada, está localmente avanzada o está lamentablemente en una etapa metastásica, etapa 4. Entonces, ¿no? Diagnóstico de tumor sigue por línea de orden etapificación. ¿Sí? Entonces, en este caso, para tumor de Wills, nos va a ayudar el examen de imagenológico, para ver cómo están sus pulmones, su hígado, sus riñones,
¿sí? Para ver su etapificación, ¿ya? Muy bien, acá tenemos las etapas clínicas de estos casos. Miren, si es una etapa clínica 1, es un tumor limitado al riñón, ¿sí? Limitado al riñoncito. Y cuando se ha operado, se ha extraído de forma completa, se seca de forma completa el tumor con una cápsula intacta. No hubo evidencia de afectación de vasos renales o del seno y salió limpio, no hubo ruptura ni biopsia previa, etapa 1. Etapa 2, rompió la cápsula, atravesó los límites del riñón, pero se extrae de forma completa en la cirugía, ¿ya? Puede comprometer la grasa perirenal de los senos, vasos sanguíneos o el ¿no? Más allá del parénquima, pero se seca completamente y sin ruptura, sin romperse, sin quedar tumor, ¿sí? El tipo 3, después de la operación, puede ser tipo 1 o 2, puede ser inicial, incipiente, pero ha habido ruptura, o sea, se ha derramado la tumoración, ha habido ruptura del tumor, ¿sí? Pero está limitado al abdomen, ¿ya? Etapa 4, cuando hay compromiso de actividad tumoral metastásica a distancia, ¿sí? Esa es la etapa, en este caso, etapa 4. Compromiso ganglionar importante hematógeno. Muy bien. O existen ganglios más allá de la parte abdominopélvica. Y etapa 5 es la única que van a escuchar, etapa 5. Todas generalmente lo agrupamos en 4 etapas clínicas. El tumor es el único que va a encontrar etapa 5. Etapa 5 básicamente se referencia a enfermedad bilateral, o sea, ambos riñones tienen tumores, lamentablemente, o sea, ¿no? Lamentablemente, ambos riñoncitos tienen tumores, lamentablemente. Entonces, cuando pasa esto, cada lado se etapifica por separado, ¿ya? Cada lado se etapifica por separado. Cada lado se hace de forma, etapificación por separado de cada riñoncito. Muy bien, muy bien. Vamos a continuar. Es otro tipo de clasificación igual. Vamos a seguir. Ir aquí. Lo mismo, ¿no? Para que tengan en cuenta eso. Lo que quiero que recuerden es etapas. Es fácil recordarse, miren, ¿ah? Etapa 5, bilateral. 4, compromiso a distancia. Pulmones, por ejemplo. ¿Sí? Hígado, cerebro. Etapa 1, limitada al riñón, extirpada completamente. Etapa 2, por fuera del riñón, pero extirpada completamente. Etapa 3, ruptura, diseminación intracavidad. ¿Sí? Intracavidad. O no ha sido completamente retirado. ¿Ya? Una decisión incompleta a veces. ¿Sí? Listo. Básicamente eso sí es para que se recuerden de forma práctica y rápida. ¿De qué depende el pronóstico? Obviamente va a depender, pues, de lo que vimos, qué tan diseminada está la enfermedad, qué tan extensa está la enfermedad, si es metastásica, tiene peor pronóstico, ¿cierto? Y también va a depender del tejido, el tejido qué tan indiferenciado es, ¿sí? Depende, entonces depende de que la enfermedad que tenga el propio... pero bueno, por ejemplo, hay un histológico que es agresivo, que es la anaplasia del tumor, que se considera el factor más importante para efectos adversos, resultados adversos del pronóstico del paciente, ¿no? Entonces, anaplasia es de muy mal pronóstico, ¿ya? También tipo blastemal, pero pues obviamente anaplasia es mucho más agresivo. Bueno, el pronóstico va a depender de todo esto, ¿no? La tipificación, la agresividad, e incluso si hay alguna lesión genética identificable, ¿sí? Mayor etapa, pronóstico es peor, ¿cierto? También estudios también genéticos moleculares que pueden predecir, en todo caso, el pronóstico del paciente. ¿Ya? Muy bien. Esta parte avanzamos. Ahora, en el mundo hay dos grandes grupos que tratan los tumores de Wilms. Dos grupos, un grupo americano y un grupo europeo. Tratan de distinta manera
inicial, pero ambos tienen buenos resultados y tienen resultados comparables equivalentes, ¿sí? El grupo americano generalmente opera primero y de acuerdo al resultado da tratamiento complementario, y el grupo europeo normalmente da quimioterapia y después recién retiran el tumor. Entonces, cada uno tiene sus ventajas y sus desventajas, ¿no? Por ejemplo, pues el grupo americano, ¿no? Al primero operar tiene una notificación temprana inicial y después recién da la quimio. En cambio, en el europeo, dar quimioterapia hace que el tumor se reduzca y la cápsula sea más durita, ¿no? Se fibrosa la cápsula, entonces al fibrosarse hay menos posibilidad que se rompa la cápsula en la cirugía, ¿sí? Entonces puede tolerar mejor, o sea, responde, o sea, está mucho mejor. Entonces, pueden usarse ambos esquemas. Cuando usamos en el hospital, los oncólogos pediatras usan de acuerdo a cada caso, de acuerdo a cada particularidad, ¿sí? Esos casos los manejan los oncólogos pediatras. Ellos piden el apoyo de urología cuando quieren que un paciente de ellos se opere de estos tumores. Pero esos son casos básicamente manejados por oncología pediátrica. Bueno, nuevamente se maneja de forma práctica de la siguiente manera. Etapa 1 y 2, pues, se operan y le dan quimioterapia. ¿Sí? Operación, quimioterapia. Etapa 1 y 2, más o menos 19 ciclos de vincristina, actomicina. ¿Ya? Básicamente eso. Recuerden que etapa 1, enfermedad localizada al riñón y extirpada completamente. Etapa 2, enfermedad por fuera del riñón, pero extirpada completamente. ¿Sí? Recuerden eso. Etapa 3, ha quedado enfermedad. 25 semanas de quimioterapia. Incluso puede recibir radioterapia el paciente. ¿Ya? Entonces, etapa 1 y 2, 19 semanas. Etapa 3, 25 semanas. 1 y 2, ya saben, extirpación completa del tumor. Etapa 3, ha quedado tumor. Se rompió la cápsula, ganglios linfáticos comprometidos, ha quedado tumor. Muy bien. Muy bien. Son lesiones tumorales por el tumor de Wilms a nivel del riñón. ¿Ok? Etapa 4, pues dijimos que había compromiso sistémico, hepático, pulmonar. ¿Ya? Med pulmonar. Muy bien. Y etapa clínica 5 es bilateral y cada uno se tapifica cada riñón y se maneja cada riñoncito. ¿Ok? Muy bien. Entonces, eso es el protocolo. En cambio, el protocolo europeo, generalmente les dan quimioterapia a los pacientes 4 semanas y después van a cirugía. ¿Sí? Entonces, con estas 4 semanas el tumor se reduce y hace que la cápsula sea más consistente, más dura para que no se rompa en la cirugía. Sobre todo en quienes les dan, cuando el tumor es muy voluminoso, es muy grande, les dan quimioterapia para que reduzca un poco y pueda hacer cápsula más durita, aguante mejor la cirugía acá. Vamos a ver esta foto. Sobre todo cuando pasa la línea media. Miren esa tumoración, ¿no? Miren esta imagen de tomografía, ¿no? El tumor está al lado derecho de la tomografía. Miren una extensa tumoración que es palpable. Y miren la columna, la parte ósea, miren acá. ¿Mm? Está casi atravesando la línea media. Entonces, para que surja el tamaño y la cápsula tolere, pues quimioterapia. Miren, está casi pasando la línea media, ¿ve? Casi pasando la línea media. Vamos a ver otra imagen de más adelante. Acá también, miren, el tumor aquí y ven la columna y miren cómo está casi llegando a la línea media. ¿Ve? Cuando pasa la línea media, quimioterapia, 4 semanas, reducción de volumen y después para eventual cirugía. Vamos a ver acá otra imagen. Ya nos pasamos, creo, pero eso es más o menos lo que encontramos, ¿sí? Estábamos aquí, aquí nos quedamos, ¿sí? Muy bien. Bueno, el tratamiento, bueno, ya lo hemos comentado. A veces se puede supertipificar, hacer otro tipo de información, pero quédense con la primera parte que es lo más estándar, ¿ya? Que es lo más estándar. En cada etapa pues, se puede subetapificar, se puede subclasificar favorable con la quimioterapia, pero recuerden básicamente la primera parte.
Muy bien, acá. Bueno, dijimos, etapa 1, ya lo saben ustedes, tumor localizado al riñón, no requiere ya nada, está bien localizado, no hay blastema, todo está diferenciado, no hay anaplasia, no hay blastema, podría quedar ahí. Si es intermedio, quimioterapia, 4 semanas más. Si es riesgo, en este caso alto, pues se da más quimioterapia. Igual en la etapa 2, si es bajo o intermedio, ¿no? Recuerden, en etapa 2, el tumor ha salido fuera del riñón, pues sí se paga completamente, ¿sí? La quimioterapia postoperatoria, vincristina, 20 semanas, ¿sí? Si es de alto riesgo, pues se complementa por 24 semanas más. Esas son sus clasificaciones, pero ya es más manejo esto especializado del oncólogo médico. Ni siquiera nosotros, no, tampoco, la primera parte sí, lo que te lo explicamos, después ya lo maneja el oncólogo de acuerdo a todo esto. Etapa 3 igual, recuerden que etapa 3 es al secado, pero ha quedado tumor dentro de la cavidad, ganglios linfáticos comprometidos, o se rompió, generalmente se rompió el tumor, se derramó en cavidad, por más que uno lo retire, lo lave, compromiso microscópico, entonces ha quedado tumor. ¿Ya? Muy bien. Etapa 4, pues sí, ya generalmente pues es metastásico, quimioterapia, radioterapia, ¿sí? Bueno, y en etapa 5, pues sí el manejo es, y el manejo es distinto, el manejo puede ser de acuerdo a cada lado. O idealmente con etapa bilateral, pues imagínate un niño de 3 4 años quitarle ambos riñones y mandarlo a diálisis, es algo que nadie lo haría. Entonces, se trata de conservar lo más que se pueda. Quimioterapia, dejar tumor, se trata de conservar lo más que se pueda. ¿Ya? Sea un tratamiento, dan quimioterapia para que reduzca todo lo que pueda el tumor y así tratar de operar y que conserve su riñoncito. ¿Sí? Como complicaciones, bueno, básicamente la quimioterapia y la cirugía. En la cirugía es una cirugía grande, transperitoneal, puede haber cicatriz interna, adherencias, fibras, infecciones de la herida, difícil, ¿no? ¿Ya? Y por la quimioterapia, afectación renal, problemas de cardiotoxicidad, ¿no? Falla cardíaca, vincristina, automicina, bueno, daños hepáticos y todo esto. Hay efectos secundarios también en ese aspecto. Sí, obviamente a largo plazo. Y cuando uno ve pacientes pues operados es muy gratificante. Yo me acuerdo hace mucho tiempo, bueno, años atrás, como hace 5 años, estábamos en el curso así con alumnos rotantes y hay un colega que es el doctor Garrido, los que la seminaria lo han visto seguramente el día de hoy. Estábamos hablando y apareció una alumna, ¿sí? Una alumna y otro la saludó, dijo, doctor, usted me operó de un tumor de Wilms cuando yo tenía 3 4 años. Y han pasado tranquilamente 20 años y se acordaba actualmente ya ese colega ya actualmente, ¿no? Operada de niña, 3 4 añitos. Recuerden que la mayoría de edad diagnósticos son a los 3 a 4 años. Tumor de Wilms, etapas tempranas, etapas de curación bastante favorables. Recuerden, toda neoplasia maligna en etapas más tempranas, pues mejor opción de curación y tratamiento. Muy bien, ¿alguna duda, pregunta de esta parte? ¿Dudas, preguntas? No, doctor, ¿Dudas, todo claro. preguntas? ¿Sí? Bueno, no hemos tratado de profundizar mucho en este tema, que es más superficial, pero lo que sí, pues, es que quizás, pues, de todos ustedes, incluso de toda su promoción, pues, seguramente, pues, todos, pues, en un momento tendrán que hacer una especialidad. Y eso todavía se decide, que yo creo, en el internado, ¿no? Porque uno tiene más contacto con los pacientes, entra más a quirófano, más seguido de interno, o sea, pasa mucho tiempo en quirófano o en hospitalización. Entonces ya uno ya se define, ¿no? Pero menos sepan que existen estas enfermedades y por ahí, si tienen, ¿no? Encontrarse esos casos, pues derivarlos oportunamente, hacerles un diagnóstico oportuno, ¿no?
Cáncer de pene probablemente lo van a ver, probablemente se puedan usar en su serum, quizás, porque muchos pacientes que son de cáncer de pene vienen de zonas altoandinas, zonas de la selva, zonas de la zona norte, sur del país. Son pacientes generalmente de regiones andinas, de menos favorecidos económicamente, ¿no? Entonces, ¿no? Se ve todo este tipo de casos. Y tumor de Wills también, o sea, cuando hagan pediatría, probablemente van a ver esos casos. Siempre la mamá, la abuelita los trae, ¿no? Le encontró un bultito, ecografía, tumor de Wills. Ahora, un riñón de por sí es fuerte, ¿ah? Un riñón, para que un riñón se rompa o sangre, se fracture un riñón, tuvo que ser una contusión o una caída considerable, ¿sí? Para que un riñón se pueda fracturar, romper o sangrar. Hay casos a veces de los niños están corriendo y se tropiezan y caen, o sea, se tropezaron, se les cayeron, un tropezón, que aparentemente no es muy severo, y les sangra el riñón, hacen hematoma renal, esos riñones son enfermos, o sea, hay algo más, probablemente tengo un tumor de Wills, tengo otra cosa, que hace que el riñón sea más frágil. Igual con los adultos, el riñón se fractura, se rompa, tiene que ser una contusión importante. Si sangra con una contusión que no sea tan severa, pues tranquilamente pues un riñón enfermo, ¿sí? Un riñón enfermo, que sangre. Ujú. Muy bien, pues si no hay preguntas, vamos a terminar aquí, ¿ya? Vamos a terminar aquí la sesión si no tenemos más preguntas. ¿Sí? Muy bien, a todos asistentes, pues gracias. Y bueno, Gracias, doctor. gracias a todos. Gracias, A doctor. todos ustedes, muchas gracias.